Tenemos el placer de presentar a nuestro invitado, el licenciado Pablo Ros, mercadólogo, comunicador y amigo de Síntesis. Sobre todo, esa última parte es la mejor. Qué bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Son históricos con ustedes, gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días, Pablo. Pablo, tú eres un hombre de la radio. Así es. Que siempre decías que no quería ir a la televisión. ¿Te acuerdas? Y lo sigo diciendo. Pero está en televisión y lo está haciendo bien. Por razones económicas, pero no porque me gusta. O sea, a mí me gusta la radio. Por ejemplo, para mí ponerme todo esto para estar al nivel de ustedes, eso para mí es traumático. Sin embargo, yo llego a la radio en bicicleta porque vengo del gimnasio y empiezo a hablar. Sí, nadie te está mirando. Nadie me está mirando. Me siento en mis aguas en la radio. La próxima vez que sea viernes te decimos que venga en Chacabana. Exactamente. Ahí es más fácil. Sí, es mucho más fácil. Ahí toma menos tiempo. Claro. Pero es un placer. Lo que pasa es que la televisión, para eso tiene que tener pasión y que te guste. A mí nunca me gustó. Yo estoy en televisión por un tema de supervivencia. Pero la radio la puedo hacer gratis. Si a mí un dueño de estación me dice, Pablo, te voy a entregar una emisora y la única condición es que tú trabajes 10 horas diarias, yo le digo, dámela sin sueldo. Ya. Pablo, Cuéntame, hermano. Tú eres estratega de mercado, mercadólogo, has estado en muchísimas campañas en opinión pública con estos temas de debate, tanto en el sector privado como en el sector público, tanto en empresas como en gobiernos, como partidos, como partidos. Ahora que vemos cosas como sorpresas que ocurren, por ejemplo, en Guatemala, en Argentina, donde hacen muchas comparaciones sobre lo que es un partido que está supuestamente en el carril de ganar y que las cosas se revierten, donde se habla, por ejemplo, en el caso de Argentina, de que hubo traición a lo interno del partido de los Kirchner, de los peronistas. Me gustaría que analicemos el debate político en República Dominicana. Mira, precisamente para poder analizarlo en la perspectiva dominicana, hay que irse a esos ejemplos que tú diste. Y el más emblemático que yo pongo en las aulas es el de Antanas Mockus. Antanas Mockus es recordado en Colombia, en Bogotá específicamente, como el mejor alcalde. Correcto. ¿Qué pasa? Que Antanas Mockus tenía cerca de un 23% de preferencia electoral, lo cual iba a forzar a una segunda vuelta. Es decir, Santos no se iría en una primera vuelta. Y Gallup, todas las compañías importantes hablaban de esa segunda vuelta. ¿Por qué no se dio? ¿Se equivocaron las encuestas? No, no se equivocaron las encuestas. Lo que pasa es que Antanas Mockus tenía una plataforma electoral que era muy frágil, porque no era el gran candidato de recaudar millones y millones de dólares. El día de las elecciones amaneció lloviendo y Antanas Mockus no tenía el dinero de la logística. No hablo de dinero de corrupción, me refiero a dinero de la logística, de subir en una guagua a la gente que está allá arriba en la zona cafetelera y hacerla bajar a votar para que se cumpla el pronóstico del porcentaje que él tenía. Como eso no pasó, la gente no pudo bajar. Hay que ver la zona cafetalera de Colombia, eso no es fácil, subir ni bajar, hay que usar un burro, es muy difícil. Se nubla, hay mucha niebla, no se ve, es peligroso. El campesinado no bajó a votar, entonces el pronóstico que tenía Antanas Mockus en las encuestas se cae, pero no porque las encuestadoras no fueran científicas, sino porque las condiciones climáticas del día negaron ese voto. Ahora mismo acaba de pasar. Y económica porque él no pudo. Si hubiese amanecido seco, se va a una segunda vuelta. O sea que no llovió. No llovió en lluvia natural y en lluvia logística para que los campesinos bajen. En el caso de Macri y Scioli estaba para irse en una primera vuelta. Más de 40%. Más de 40%. Contradicciones internas en el kirchnerismo, que hay un nuevo kirchnerismo, que de hecho no lo quería él como candidato. Correcto. Eso todo el mundo lo sabe. Se dividió la opinión. Obraron de manera macabra 3 días antes de las elecciones, 2 días antes de las elecciones y el día de. Eso dividió el voto y Macri sube. Ahora, como ellos se están dando cuenta de que hay un real peligro de que Macri pueda ganar y que se desencadenen una serie de procesos, sobre todo de carácter judicial, en contra del new kirchnerismo y que se puedan canibalizar una vez salgan del poder, entonces ahora están tratando de cerrar fuerzas en torno a Scioli para que éste pueda ganar una elección. Pero no fue porque Gallup se equivocó, ni porque Penachón se equivocó. Pero yo quisiera explicarte algo, Pablo, o por lo menos contradecirte en una parte. Lo que dijiste de que los conflictos internos en el kirchnerismo ocurrieron desde el principio. Desde que no se pensaba que el candidato iba a ser el Scioli. Exactamente. Pero la presidenta lo aupó y hubo conflictos. Las encuestas vieron eso desde el principio. Sí, pero no. Lo que quiero decirte es que nadie esperaba
que ese bolsón de votos de Macri iba a ser tan grande como lo fue. Exacto. Por eso fue que las encuestas se contradijeron. Y más Buenos Aires, por ejemplo. Exactamente. Bueno, perdieron Buenos Aires. Perdieron Buenos Aires. Entonces, en el caso de República Dominicana, pasa lo propio. Yo lo que hago es que le sigo el pedigrí a las encuestas. Hay encuestadoras, no vengo a hablar de ellas, sino de otras. Hay encuestadoras como ¿cuál te digo? Como Asisa, que se instaló aquí en el año 1900, faltando un año para las elecciones del 2000. Y Asisa te dijo que Danilo iba a perder. Y fue así. Pero luego en el 2004, Asisa te dijo que Leonel ganaba. En el 2008, Asisa te dijo que Leonel ganaba. En el 2010, Asisa te dijo que el PLD sacaba 31 senadores. ¿Te acuerdas que se publicó un mapa todo morado y un cachito rojo que era Higüey? Eso lo dijo Asisa en el 10. Sí. Luego entonces en el 12, Asisa te dijo que Danilo ganaba. Ahora en el 15, Asisa me dice que Danilo gana en el 16. Entonces, cuando tú le sigues el pedigrí a una encuestadora, ya no hay que estar con sobresalto de si crees o no en la encuesta. Penanchoy tampoco se ha equivocado, y si lo ha hecho ha sido por fracciones muy mínimas. O sea, Gallup también lo propio. O sea que las encuestadoras tienen un prestigio muy fuerte a nivel internacional para arriesgarlo en cualquier mercado. Yo creo en las encuestas muy firmemente. Sin embargo, la oposición política, o muchos analistas políticos que se venden como imparciales, cuando hablan de las encuestadoras, atacan a Asisa, como dicen, Asisa es del PLD. No importa de quién sea, lo importante es que acierte. Porque exacto. Si, por ejemplo, ahora ustedes, Michelle Jacín, doña Marcela, tú mismo, me contratan para que yo haga una encuesta de posicionamiento de la televisión 5 de la mañana a 9 de la mañana, van a pasar tres cosas. Ustedes están en el primer lugar, en el segundo lugar o en el tercer lugar. Si yo le entrego los resultados, mire, señor Jacín, aquí están los resultados, usted está en el primer lugar. La gente es posible que me desacredite. Ah, bueno, es que eso fue Julito que lo contrató. Sí. Claro que fue Julito que lo contrató, claro, para ver su posicionamiento. Y coincidió que está en primer lugar. Exacto. Problema tuyo si no lo crees. Sí. Ahora, como se valida con las agencias, y ahí viene la facturación y viene el rating, entonces yo duermo tranquilo. O sea que yo no creo que haya un estigma en que se diga que una encuesta trabaje con quién. Porque, por ejemplo, la señora Ana María Acevedo trabaja con Hipólito Mejía hace muchísimo tiempo. Trabajaba, se murió Ana María. No, murió, pero quiero decir, yo lo sé. Mi amiga Ana María. Descanse. Sí. Trabaja con Hipólito toda la vida. Y uno podía tener contradicciones fundamentales con ella. Pero cuando ella explicaba de manera científica sus datos, eran correctos. Validados. Ahora, ¿qué pasaba? El candidato, conducta, marca personal, cometía errores que se salían del rango científico que no estaba en la parte técnica marcaba. Correcto. Y ella no puede, o sea, Ana María te hacía una encuesta. Bueno, Hipólito tiene 48. Está bien, y tenía 48. Pero ¿y si Hipólito dice que los clases medias de Santiago son oportunistas y arribistas y todo, y se desploma en Santiago? Exacto. Ana María no tiene culpa de eso. No mide eso. No, eso no se mide. Pablo, una aclaración. Yo recuerdo que yo no había visto esto de las encuestas, de que al final casi siempre Gallup, Penanchoy, así terminan con bastante... cercana de la realidad. Sí, niveles de aciertos. Bien, pero me voy un paso más atrás. Estas encuestas que vamos realizando, los candidatos, los partidos, que se hacen a largo plazo, antes de las elecciones. Sí. ¿Tú no crees que el manejo de las encuestas se da en estas encuestas? Porque ¿qué determina si se equivocó o no una encuesta? Su última encuesta. Sí, su la encuesta de que se hace, por ejemplo, se llama la encuesta de ajuste. Yo te contrato a ti y tú dices, bueno, déjame, o te doy dos encuestas, una para que tú publiques y una que es la de verdad, durante el proceso, y cuando ya estamos cerca, yo tiro mi encuesta, que es la encuesta que va más acorde. Que la real, es correcto. ¿Cómo es este proceso? ¿Eso es así? Sí, eso es, usted ha hecho, es así, un retrato fiel y fidedigno de lo que ocurre. Ahora, ¿qué es lo otro que ocurre? Que cuando un candidato es serio y sabe que no está en primer lugar, nunca le pide a una encuestadora que lo ponga en primer lugar. De hecho, las encuestadoras internacionales nunca lo hacen así. Hay ocasiones en que las encuestadoras prefieren perder el cliente. Gallup en Reino Unido perdió a Salmon. Salmon era el primer ministro de Escocia. Y hubo un momento en que Salmon, violando toda la ética, le pidió a algunas encuestadoras internacionales que le dieran una ayuda con respecto a un maquillaje estético
para que él no quede tan abajo con respecto al referéndum. Y hubo, perdón, muy brevemente, y hubo encuestadoras que dijeron, señor, es preferible perder al queremos cliente que la credibilidad. Exactamente. Y dejaron a Salmon solo. Y las encuestadoras tuvieron la razón. Sí. Salmon perdió el referendo, Inglaterra siguió unida y él tuvo que renunciar como primer ministro. Déjame concluir esta parte de lo de las encuestas. ¿Cómo no? Que se hacen con largo tiempo antes de las elecciones. Creo que a principio de año, final del 2014, ahora a principio del 2015, vimos unas encuestas. No recuerdo ni quién la publicó, ni quién no voy a hacer referencia. Pero recuerdo dos cosas interesantes. Un candidato que en un momento dado tenía un 32, un 33%, y luego salió con un 17 y luego un 32, o sea, una cosa así. Sí, yo entiendo. Y otro, que sí recuerdo, es el candidato Luis Abinader, y otro candidato, ahí muy cercano, que tenía en un momento dado, que era Guillermo Moreno, 24, un 22%, un 21%, algo así, luego tenía un 2%, un hombre que tiene 3 elecciones yendo y que estamos hablando de que ni tiene partido, ni tiene estructura, y tiene un 2%. Y estos cambios así no se utilizan candidatos pequeños para poder arreglar cosas. Por ejemplo, poner a un Guillermo Moreno en un proceso para darle una cuota de participación. Yo no utilizaría el término poner a Guillermo Moreno. Lo que pasa incluirlo en una encuesta. No, yo sé, pero cuando digo no me refiero a poner, es para poder completar el siguiente concepto. Lo que pasó con Guillermo Moreno es que tuvo un proceso de subir con efervescencia de cerveza, porque había una expectativa muy alta en torno a que el candidato sea Leonel Fernández. Y como Leonel Fernández venía en declive por una serie de explicaciones que no fue capaz de oportunamente dar, se creaba entonces una casi polarización, Guillermo Moreno, Leonel Fernández y cualquier otro candidato del PRD o PRM que pueda surgir antes de esas alianzas. Cuando se da el bajón de las expectativas en torno a que no es Leonel el candidato, sino Danilo, como Danilo tiene una franja de aceptación entre un 80 y un 91%, no electoral, sino de su gestión gubernamental por impecable, obviamente las fuentes en las cuales Danilo bebe tienen que ser en todas las fuentes opositoras que adversaban a Leonel. Correcto. Por eso Danilo se chupa a todo el mundo y desinfla las expectativas de los demás. Entonces por eso cae Guillermo Moreno. Yo no creo que sea que Danilo mandó a que ponga a Guillermo Moreno alto para molestar a Leonel. No, fue el momento. Y ahora ponlo bajito. No, fue el momentum. Fue el momentum de Guillermo Moreno frente a Leonel con los hándicaps que Leonel tenía. Exactamente. Desaparecido el candidato Leonel Fernández, se desinfla Guillermo porque hay que recalibrar las expectativas. Precisamente alrededor de eso, de una campaña, diríamos, una gestión de 3 años, en donde el presidente Medina arranca con una popularidad altísima, claro, muy alta, lógicamente incluyendo personas de la oposición. Claro. Pues si tú tienes un 70%, 80% de aceptación, claro, está la gente de la oposición apoyando eso. Claro. Las últimas mediciones, que tú tienes algunas informaciones, sí, ¿qué presentamos? Porque hay muchos ajustes ahora diciendo a la gente, no, ahora han pasado cosas en el gobierno que afectan la popularidad del presidente. Bueno, lo que pasa, antes de decirte eso, hay una parte técnica que la gente no lo entiende. Sí. Y quizá lo que yo diga ahora es para partidos políticos, no para la audiencia general. Los partidos no han terminado de entender que hay dos cosas que son totalmente diferentes. Una cosa es la evaluación de las políticas gubernamentales, es decir, gobierno, y otra cosa es la capacidad de agitación política que tenga un partido para ganar con un candidato. Me explico. Ahora la gente está protestando frente a la OISOE. Pero observen ustedes que la gente dice que cierren la OISOE porque es una cueva de ladrones. Sí. Ahí nadie ha dicho Danilo renuncia, ¿verdad que no? No. Entonces ese escándalo de OISOE está dirigido a un desprendimiento gubernamental, pero no mancha a Danilo. Ahora bien, en el momento en que Danilo diga, por ejemplo, perfecto, cerrada la OISOE, y vamos a meter preso a todos los directores de la OISOE que estén vivos, Rafael Cerulle, Cifre, Félix Bautista, el anterior, ¿cómo se llama? Pimentel Caré, y te hace un circo. ¿Qué va a pasar con la gente que quiere cadena humana frente a la OISOE? Se cae como tema, que fue lo que le pasó a la oposición antes de los 12 años, que su problema era Joaquín Balaguer. Una vez llega el PRD con libertades, se quedan sin discurso. Entonces, mira, aquí yo tengo unos comparativos de lo último que pasó en términos de encuestas, digamos, ahora octubre,
mitad de octubre. De la situación actual. De la situación actual. Lo último, la intención de voto de los siguientes candidatos. Ahí está, por ejemplo, eso es el evolutivo. Evolutivo significa cómo va evolucionando. Ahí está bien. Sí, cómo va evolucionando si votan por ti o no. Por eso se le llama evolutivo. Entonces, mírenlo ahí. Danilo Medina tenía un 77.6, subió a un 79.8 y termina ahora en octubre con un 83.7. Es decir, de la matriz de votación, un 83.7 está seguro que va a votar por Danilo. Luis entonces se mantiene, tiene 50, luego 40.3, luego 49.2, de la gente que seguramente va a votar por él, dentro de sus respectivas matrículas. Dentro de las de él. De sus matrículas. No en la generalidad. Ya 50 y 83. Entonces, el otro que es Guillermo Moreno, 24, 19, 35. Agosto, septiembre, y esta encuesta entonces se entrega ya en octubre para socializarse. Entonces, hay un cuadro interesante que a mí me gustaría pasar y mostrárselo a ustedes. Miren, ese cuadro es demoledor. ¿Ese que está ahí? Sí, ese cuadro que está ahí es demoledor. Porque ese cuadro lo que te dice es, ¿qué opinión tiene Danilo Medina como candidato presidencial 2016? ¿Qué opina la gente de Danilo como candidato? Entonces, Danilo tiene un 37.6 que dice que es muy buena y un 50.9 dice que es buena. O sea, 80%. Cuando la suma, te da un 88.5. que coincide casi con el 87 del cuadro anterior. En el caso específico entonces de mala, un 9.3, un 1.6 muy mala y un 6, un 0.6 que no sabe o no opina, y eso te da un 10.9. Cuando un candidato tiene valores tan absolutos en la votación, a 6 o 7 meses antes de la votación, a menos que ese candidato se pare en un semáforo y le dé un tiro a alguien, es difícil que pueda bajar. Y en el caso de Danilo, abro paréntesis para promover una de sus ideas. Danilo es una máquina electoral que no comete errores. Cierro ese paréntesis de promoción de su candidatura para seguir hablando de forma independiente. Entonces, cuando tú tienes un candidato con Danilo no le pasa lo que hizo Hipólito, que al final el mismo... Si la calle está dura, vete por la acera, ese tipo de cosas. O sea, Hipólito operó como Chacumbel, él mismo se mataba. Danilo es una máquina electoral que no comete errores. Y con la tesis de que, por ejemplo, en esta misma época de las elecciones pasadas, Danilo no ganaba y luego se revirtió. Bueno, eso tiene muchísimas lecturas y muchísimas explicaciones. Recuerda que él estaba... Claro, yo lo recuerdo. En el caso específico del 2011-2012, habían como 7 factores juntos. El primero, el leonelismo, en buena lid, yo lo hubiera hecho también, estaba fomentando la expectativa de poder quedarse. Y forzaron hasta que más no se pudo. Eso todo el mundo lo recuerda. Leonel y su grupo las firmas. Sí, querían quedarse, van al Estadio Olímpico con unos carritos de 2 millones de firmas. Entonces todo eso hace que Danilo tenga mucha prudencia y que juegue operativamente abajo en las bases del partido, no haciendo publicidad para enfrentar a Leonel. Entonces, cuando ocurre que ya Leonel finalmente no va, bueno, entonces Danilo tiene que armar una estrategia y obviamente tiene que partir por debajo de Hipólito, que ya era un candidato proclamado. Por eso, entonces Danilo subió rápido, porque no cometió los errores que Hipólito sí. Entonces, miren, ya en la preferencia de voto, si las próximas elecciones presidenciales, ya esto es calle. Ya eso es calle. Sí, ya esto es calle. Si las próximas elecciones presidenciales, mañana, los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría usted? Estamos hablando de evolutivo y absoluto. Danilo Medina sacaría un 74.3. Esa ahí. Esa es. Primera vuelta. Danilo saca primera vuelta con 74.3. Luis Abinader 20.0. Guillermo Moreno 2.6. No sabe o no opina un 3. Ahí está el 2.6 de Guillermo Moreno. Exactamente. O sea, se comporta. Lo que pasa es que las encuestas se comportan casi de manera racional cuando tú no haces algo para. O cuando tú haces algo para, vas a bajar. Esa es la última medición, Pablo. O sea, esto quiere decir que el PRM tiene realmente un 20%. Ahora mismo tiene un 20.0. Naturalmente, si yo mañana, al levantarme de esta silla y el próximo lunes o martes hay una nueva encuesta y Luis Abinader tuvo éxito con alguna crítica gubernamental o con algo que hizo y se mide algo nuevo y sube 1, 2, 3, 4, hasta 10 puntos y eso es nuevo. O si baja, también sería nuevo. Sí. Pero hasta octubre, cuando estos resultados se encuentran, el PRM marca un 20%. Ese es su tamaño. Y hay muchos entuertos que tienen que ver con que Luis tenga esa votación. Por ejemplo, cuando Luis decide atacar la fortaleza principal de Danilo, que son las visitas sorpresa, hay una serie de organismos internacionales como PNUD y como FAO,
que le dan una estocada mortal. Sí, la gente que cogió para acá de los... Sí, era muy difícil. Era muy difícil. Sí. Esos organismos dijeron, las visitas sorpresas son buenas. ¿Por qué se toman 50 visitas y no las 140 que le ha hecho? Porque el PNUD es serio. Estamos hablando de una muestra de las visitas ya consumadas y operando. Las otras están en proceso. Por ejemplo, la visita sorpresa de hace 2 semanas no pueden estar listas porque el cheque está saliendo apenas ahora para que esos campesinos operen. Decirte, Pablo, que el error siguiente a raíz de eso fue decir que ese informe lo hizo Andy Daguari. Que lógicamente el PNUD, igual que yo soy consultor del Banco Mundial. Claro. Yo trabajo para el Banco Mundial. Claro. Entonces, si yo hago un informe, tú me vas a criticar porque yo lo hice. Por eso, eso no tiene sentido. Ahora, hay una gráfica que a mí me gustaría compartir con ustedes, que es sobre intención de votos de los siguientes candidatos. De los siguientes posibles candidatos, dígame, ahí están. Si seguro que va a votar por él, o sea, que tú vas a votar. Es Danilo, pero tú vas a votar por él. Bueno, Danilo se va, oigan cómo, Danilo se va por el PLD con un 68.2, ¿ves? Podría votar por él 15 y nunca votaría por él 14. Entonces, podría votar por él, si tú se lo pones el 68, te redondea los datos de las encuestas, de los gráficos anteriores. En el caso de Luis, seguro que va a votar por él, tiene apenas un 18, coincidente con el 20 que tiene en cuadros anteriores. Claro. Podría votar por él 30 punto algo, no votaría por él un 48. Ese 46.7 lo hace prácticamente insalvable. Sí. Cuando tú tienes tasas de no votación tan altas, es difícil que la remonte. Eso es global, ¿verdad? Eso es global. Por eso es que digo que para que Danilo baje en las encuestas, tiene que ser solamente que Danilo vaya a una plaza pública y le dé un tiro a alguien. De lo contrario, si no comete errores, si se comporta como una máquina perfecta y sobre todo con la administración del silencio, entonces Danilo no hay manera de bajar de esa cantidad de votación que tiene. Y hay una gráfica que yo le quiero mostrar a ustedes, que es yo diría que el cuchillo más fuerte que recibe Luis. Miren, de Luis Abinader sobre la visita sorpresa. La visita sorpresa son un fracaso porque el presidente no cumple la promesa. La visita sorpresa son un fracaso. El 79.6%, es decir, casi el 80%, que es la misma gente que reconoce el mérito en Danilo, dice que no es verdad. Dice que eso no es verdad. O sea, que ahí Luis se quema. Un 19%, que es la votación que saca Luis, dice que sí, y un no sabe o no opina, un 1.2%. Que va acorde con su mismo 20%. Exactamente. O sea que los posicionamientos de sí siempre son relativos a los posicionamientos de no. La tasa de rechazo siempre es equivalente a la tasa de aceptación. Y finalmente, sobre la visita sorpresa del presidente, que es otro gráfico, cuando a la gente se le pregunta si las visitas sorpresas cumplen con los compromisos que se avisan, miren ustedes, el 79.0, que es casi el 80% que tiene Danilo, la reversión de ahorita, dice que sí. El 17.2, que es casi el 20% que tiene Luis, dice que no, y sube a un no sabe o no opina, un 3.8%. Es decir, cada uno de estos cuadros lo que revelan es las condiciones políticas imperantes sobre el tema. Y hay una última gráfica que quisiera usar un poquito de la paciencia vuestra para mostrársela. Es la visión que tiene la gente sobre la visita sorpresa del presidente. Danilo saca un muy bien 42 y un bien 50. Cuando lo suma te da 92. 92 te 92%. Da. Exactamente. Entonces, ya ese 92 no vale la pena ni siquiera los no absolutos pequeños. ¿Qué yo sí quiero decirle a ustedes? La muestra es grande de esta encuesta. Bueno, vamos a ver qué es grande y qué es pequeño. Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes. Y una encuesta robusta como las que daban a Obama de ganador sobre Hillary, 10.000. Tenía, 4.000 y pico de norteamericanos. Porque es una matriz que se va haciendo descontando, tú puedes tener, por ejemplo, 1.000 personas por cada 1,5 millones de habitantes. O sea, esa es la universalidad. Esa es la universalidad. Entonces, ¿cuánto tiene esa? Estamos hablando aquí de cerca de, esto es una exageración, estamos hablando aquí de casi 5.000 ciudadanos. Muchísimo, o sea que, muchísimo. Sí, o sea que es innecesario. El promedio es 1.200, 1.600. Claro, bueno, pero ahí está el éxito. Claro. Sí. No, lo que pasa es que hay ocasiones en que los partidos políticos en países pequeños hacen muestras por encima de las necesarias para poder entonces tener una autoridad mucho mayor en lo que se hacer un comentario final. ¿Cómo no? No, el comentario final que te iba a hacer es, mira, y es una idea que esbocé al principio, las políticas públicas no tienen nada que ver con el marketing electoral.
Mi amigo Johnny Jones, por ejemplo, que quiso ser senador ahora en el Distrito Nacional. Sí. Johnny Jones es un gerente ejecutivo de la liga excelente. Un tipo, bueno, ustedes saben quién es Johnny Jones. Sí. Pero como Johnny Jones se apagó casi 6 años sin hablarle a una cámara, sin hablarle a un electorado, sin hablar técnicamente qué está haciendo la liga. Se salió del medio. Cuando hace un tiempo Johnny vino con una campaña de ser candidato a senador, entonces te marcaba un 0.5. Entonces, la gente confunde marketing político con marketing electoral. Y buenas vallas que había. No, excelente. Yo me desconecto. Bonita campaña. Exactamente. Yo me desconecto y cuando vengan las elecciones vengo. No, eso es marketing político. Que el marketing político, pero eso es marketing electoral, que se sube en la plataforma del marketing político. Con los presidentes es difícil competir. Porque toda la hemerografía significa el espacio que ocupa una noticia o un personaje en la distribución gráfica de los diarios. La hemerografía siempre favorece a un presidente. Danilo, por ejemplo, tiene titulares del domingo con la visita sorpresa. Y eso dura lunes, martes y miércoles. Pero luego tiene titulares por inauguraciones. Sí. Luego tiene titulares por una carta simple que un embajador le lleva para prestar su placet. Sí, sí. Luego tiene titulares malos porque están protestando frente a los OISO. Es decir, los presidentes en todas partes del mundo son monstruos gigantes. Que estén o no en campaña, están en campaña. Y si un candidato opositor quiere superarle, tiene que moverse haciendo marketing permanentemente. Bueno, vamos a ver cómo... Interesante, Pablo, el análisis. Claro, para mí un placer estar aquí. Y después vamos a analizarlo de nuevo porque tenemos que ver por qué, por ejemplo, el PRM, abusando un poquito, un minuto nada más, y no para que el debate, el PRM tiene una actitud de provocar. Porque quiere subir, eso es correcto. Eso está correcto. Eso es correcto. Su incursión en el tema del presupuesto. Eso es correcto. O sea, sin embargo, el PRM ahora mismo tiene muchos problemas de renuncia en provincias. Es otra cosa. Y hay gente que ha dicho que si Luis no prende de aquí a enero, lo van a sustituir como candidato. Eso te iba a decir, pero no lo analicemos ahora. Sí, posiblemente hay una alternativa de que diga, oye, tú no arrancas, vamos a poner a otro, a Hipólito, al otro. Eso se ha dicho, de verdad. Pablo Ros, muchísimas gracias, es un placer haberte tenido con nosotros. Gracias por su paciencia y por recibirme esta mañana. Y te enganchamos para que vengas más seguido. Para mí un honor. Denos la vuelta de vez en cuando. Claro que sí, un honor. Gracias por la oportunidad. Pablo Ros estuvo con nosotros, hacemos una pausa.